Hola a todos y todas, buenas noches al especial navideño del Club de Lectura y del consultorio del Dr. Dulcamara. Conmigo Andrés, el Dr. Dulcamara. Les cuento, muchas gracias a todos por unirse al Club de Lectura último del año. Y como ustedes lo pidieron, tendremos una lectura navideña. Que el mundo de las lecturas navideñas es curioso. Hay muchas, pero luego no tan buenas. Y de todas elegimos el relato navideño de Truman Capote, que en realidad es un clásico. O sea, es un clásico no solo de Navidad, sino también es un clásico de Truman Capote. Y hoy lo vamos a contar, lo vamos a platicar y vamos a ver cómo nos va. Para los que están llegando o no lo saben, les cuento cómo funciona el club de lectura. Cada semana cada 2 semanas elegimos un cuento para leer entre todos y comentarlo aquí. Si ustedes quieren comentarlo, pueden dejar un comentario o un audio en el Discord, o pueden escribirlo aquí en los comentarios. La primera fase del club, les voy a dar un poco de contexto del autor y de la obra. Después haré un pequeño resumen y algunos comentarios. Y después ya serán los comentarios generales, algunas cosas que se piensan, que se sienten. Y luego leeremos los comentarios de los que hayan participado. Que por cierto, muchas gracias a los que ya me dejaron su participación. Truman Capote, amigos. Truman Capote, personaje muy interesante en el mundo de la literatura. Y no sé si han escuchado hablar de Truman Capote. Probablemente sí, porque incluso quienes no lo han leído, Truman Capote durante el siglo XX, digamos, primera mitad hasta los 80 por ahí del siglo XX. O sea, Truman Capote no solo fue un escritor, un gran escritor, sino fue una celebridad. Entonces, además de ser escritor, pues era una figura pública ultra conocida, claro, en Estados Unidos, pero también en todo el mundo. Truman Capote se ha convertido también en uno de los escritores más notables en la historia de la literatura estadounidense. Y hasta la fecha, pues se le considera uno de los grandes del siglo XX, ¿no? Del siglo XX tardío, como de esa segunda ola de los años 40, 50, que es donde se hizo realmente famoso. Pero entonces, ¿quién era Truman Capote? Aquí va un poco de su contexto. Truman Capote nació y creció en el sur de los Estados Unidos. En realidad, sus padres tienen unas vidas interesantes. La mamá, como que tenía una intención como universitaria y de convertirse ella misma en escritora y académica, muy independiente, y no le importaba ser mamá. Su papá era como una especie de galán y así medio gigoló, con bastante dinero, pero tampoco tenía mucha intención de ser padre, ¿no? De hecho, y es una de las cosas que va a pesar para siempre, digamos, en la vida de Capote y en lo que va a escribir, y es que pues en un momento de su vida se lo dice, ¿no? Que él es un hijo no deseado, y además ahorita les explicaré lo que lo hace un poco más distinto. Zapotl, saludos, bienvenido. Cuando nace, Truman Capote, niño, pues los papás, como les digo, es como de, pues tuvimos un niño, es un accidente, ¿qué vamos a hacer con Truman Capote? Pues yo no lo quiero cuidar, tú no lo quieres cuidar. Los papás se separan muy pronto, y entonces la decisión es que mandan a Truman a vivir desde chico con sus familiares en el Deep South estadounidense, ¿no? Creo que es Alabama, que es como estas comunidades rurales súper conservadoras, súper religiosas, súper cerradas, con muy poca gente, muy así el sur.
y lo mandan a casa de una familia muy religiosa donde viven ahí sus tíos y un montón de primos y tiene una familia bastante numerosa pero que viven ahí. Pero él llega casi como el arrimado, por decirlo de alguna manera. Y luego además Truman desde el principio, desde su infancia, fue como muy diferente a todos. Tenía un físico peculiar, era como muy rubio, pero como chiquito y redondito. Y nunca tuvo, o sea, como que siempre tuvo esa cara de niño, ¿no? Y luego tenía una voz que también sería una de sus características a lo largo de toda su vida, como una voz muy tipluda, como muy así, como muy chiquita. Luego también, o sea, él lo escribe, se dio cuenta desde una tierna edad que era homosexual. Entonces imagínense, o sea, ser homosexual y además él era bastante afeminado. Imagínense ser así en el sur estadounidense en los años 20 y 30, ¿no? Entonces se pueden imaginar que pues era un shock para la comunidad, para su familia. Y pues sufrió como mucho maltrato y él tenía un alma particularmente sensible, ¿no? Como tiene también como esta cuestión que desde muy joven empieza a escribir, ¿no? Él habla, él cuenta que siempre se recuerda escribiendo, ¿no? Como que escribiendo era su cosa y muy pronto supo que lo tenía que hacer. Capote tiene algo muy interesante como escritor. Empieza desde muy joven. Su obra empieza a ser desde muy pequeño. Es un gran escritor. Tiene un talento natural. O sea, desde muy joven escribe ya muy bien. Tiene muy buenas ideas. Tiene muy buena prosa. Pero no es muy buen lector, ¿no? O sea, como que Capote es de esas... ves que siempre es como de... Para escribir tienes que leer. Capote escribía más de lo que leía, ¿no? Y por lo tanto, como que sus influencias no son tan claras. Más bien es como... Él dice que él se enseñó a escribir a sí mismo, ¿no? Cuando va creciendo tiene estos problemas, lo bulean, tiene pocos amigos. Aunque curiosamente en el mismo pueblo que él está, su vecina, es una cosa súper casual, es esta otra gran escritora estadounidense, Harper Lee, la que escribió Cómo matar a un ruiseñor. Básicamente es su vecina de niños y son amigos de la infancia, ¿no? Desde la infancia Truman Capote y Harper Lee son muy amigos. Y bueno, durante toda su vida van a estar juntos, ¿no? Medio tensión. Ella también es de sus pocas personas que como que lo aceptan como es desde joven. Entonces crean una amistad muy fuerte. Capote estudia, o sea, sí se pone a estudiar, o sea, sí tiene recursos para estudiar. Y pues estudia como una especie de letras, ¿no? Y se vuelve pronto como entre periodista y escritor. También hay que pensar que antes los escritores eran distintos. Y muy joven, o sea, con apenas unas veintena de años a lo mucho, Capote empieza a escribir crónicas, cuentos, relatos y algunas notas y mandarlas a las revistas y periódicos estadounidenses de la época, ¿no? Que las mandaban a ver, un poco como contamos de Ursula K. Le Guin, que empezaba a mandar sus textos y a ver quién se los publicaba. Pero así como a Úrsula todo el mundo le dijo que no, a Capote todo el mundo le dijo que sí, ¿no? Capote escribía súper bien y era muy entretenido, era muy crítico, era muy agudo. Entonces muy pronto se convirtió en de los escritores de planta de periódicos y revistas del tipo New York Times y así, ¿no? Eso le dio como una fama como en el mundillo de la escritura. Y cuando empieza a ganar dinero, lo primero que hace Truman es irse a vivir a Nueva York, ¿no? Que es como la ciudad, la capital estadounidense.
Además, una tierra donde pues, puede ser más libre, puede ser más él. Donde obviamente en esta época la homosexualidad no está vista en ningún lado. Pero en Nueva York hay una escena gay mucho más clara, mucho más abierta. Y además él tiene pues esta onda de que su personalidad tiende al glamour, ¿no? Al glamour, a la alta sociedad. Y muy pronto, además, como tiene una personalidad súper encantadora, es súper cotorro, a todo el mundo cuenta historias, a todo el mundo hace reír. Y tiene como don de gentes para juntarse con personas súper influyentes, súper ricas, súper exclusivas. Y empieza como su ascenso. E insisto, muy joven. Obviamente Capote tiene una opinión de sí misma muy, muy positiva, ¿no? O sea, él desde muy joven dice soy un genio, ¿no? O sea, él se reconoce a sí mismo como un genio, se comporta como genio y pues empieza a hacer como sus escritos, ¿no? Obviamente, probablemente el texto que le da como su fama primero, o sea, como su fama local a Estados Unidos y lo consolida en el universo literario, es precisamente esta, que es una gran novelita, es muy corta y es muy buena, y pues habla de esta tendencia que va a tener más adelante la vida de Capote. Es que Capote es curioso porque tiene como dos grandes temas y uno pensaría como que parecerían incompatibles, pero en él funcionan. La mitad de las cosas que escribe Capote es como del glamour neoyorquino, ¿no? Y de la gente de alta sociedad, de los ricos, de las fiestas. Un poco también de lo sórdido que hay ahí. Por ejemplo, Desayuno en Tiffany se trata de una mujer que es encantadora, es una prostituta encantadora que se mueve en las altas esferas de Estados Unidos, enamorando a todos con su carisma maravilloso, ¿no? Y tiene como este mundo, pero su otra faceta es mucho como rural, ¿no? Como mucho de esa vida y de esa infancia suya en el sur estadounidense, como Harper Lee, y que los dos tendrán ahí también otra coincidencia con la escritura de sus libros. Pues como saben, Harper Lee solo escribió 2 libros en su vida, ¿no? Cómo matar a un ruiseñor fue un exitazo, y después al final, ya anciana, publicó otro, pero parecía una especie así tipo Juan Rulfo. Zacate Gringo, más o menos la de Luis, algo así, Zacate Gringo. Entonces, como esa onda. Pero digamos, aunque ahí está Truman Capote, lo que realmente lo convierte en un escritor clásico en Estados Unidos un poco después. Y es su libro probablemente más famoso, más conocido. Probablemente lo hayan escuchado nombrar, aunque no lo hayan leído. Que es A Sangre Fría, ¿no? A Sangre Fría es el libro más famoso de Capote y no es poca cosa. Porque, digamos, en estas escrituras, Capote se dedica al periodismo, se dedica a la literatura en como en cuentos, en relatos cortos, su novela, Desayuno en Tiffany's y así. Pero ya es, él siendo, digamos, consagrado como escritor, le llama la atención un caso real de un asesinato que... en Kansas ocurre un asesinato a una familia, ¿no? Es un asesinato muy violento, donde una familia de un granjero muy fifí en un pueblo de Kansas, él y su familia son asesinados por 2 sujetos, ¿no? Por 2 jóvenes. Se vuelve como una noticia muy horrible, muy de espectaculares, muy amarillista también. Y a Capote le parece fascinante la historia, ¿no? Le parece fascinante. Creo que es al New York Times o al periódico donde está trabajando, les habla y dice: mándenme a Kansas porque quiero investigar, ¿no? O sea, quiero contar esta historia que está muy interesante como este crimen. Se va a Kansas y ahí atrapan a los asesinos, que son 2 muchachos expresidiarios, ahí ladrones, y Capote los conoce, ¿no? O sea, los visita ahí en la comisaría
y queda prendado de la historia. Y dicen las malas lenguas que queda prendado en cuanto enamorado de uno de los asesinos, ¿no? Que le gusta. Y entonces Capote dice: aquí tengo oro, esta historia quiero contarla desde el punto de vista de la comunidad y desde el punto de vista de los asesinos. Y empieza pues el mayor trabajo de su vida. Pasa años en esta comunidad en Kansas y pasa años entrevistándose con los asesinos y creando una relación personal con los asesinos mientras estaban en la cárcel. Capote va a visitarlos y les digo, en particularmente a uno le agarra mucho cariño, que además es como este asesino es como un arma torturada de la infancia, también de un pueblo rural, que creció bajo mucho bullying, con mucho abuso. Entonces como que Capote se ve entre que le gusta y que se ve un poco reflejado, y entonces empieza a construir esta novela que va a cambiarlo todo, ¿no? Porque A Sangre Fría no solo es una novela, sino también es un reportaje, pero es un reportaje literario. Entonces, algunos consideran que A Sangre Fría es el primer libro de periodismo literario como tal, moderno, ¿no? En el sentido de que Capote hizo una investigación ultra profunda, entrevistó a todas las partes, recrea la escena del crimen, la narra, explica qué significa el asesinato para la comunidad, quiénes son los personajes de la comunidad, quiénes son los muertos, cómo todo esto va ocurriendo, que por cierto Harper Lee lo ayuda a hacer la investigación. Pero entonces muy periodístico en ese sentido, y por otro lado es muy literario, ¿no? Tiene súper ritmo, se lee como si fuera una novela, los personajes son encantadores, el ritmo es vertiginoso, desde el principio quieres saber un poco, desde el principio te dice quiénes son los asesinos, ¿no? Pero, digamos, el punto del libro, que es un libro bastante grande, es por qué cometieron el asesinato. Porque además, a lo largo de los años que pasa entrevistando a los asesinos, él mismo no logra descubrir por qué asesinaron a la familia, ¿no? Y todo el libro se trata un poco de descubrir el por qué mientras te hacen los perfiles. Algunos incluso... Harpev, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la suscripción. Bienvenido al mundo del Prime, donde no hay comerciales. Muchas gracias. Algunos también consideran que A Sangre Fría es como lo que inaugura el gusto y esta tendencia del género del true crime, ¿no? Del crimen real, como de estas novelas, de estas historias que retratan crímenes reales, pero los convierten en un producto de consumo muy atractivo para el morbo y pero Capote lo hace de una manera magistral. Mi recomendación, si les interesan estos temas, lean A Sangre Fría. Y aunque es un librote, se lee facilísimo, se va como agua, porque Capote tiene esa capacidad de que todo lo que lee, escribe, se va rapidísimo, o sea, tiene un ritmazo. Dice, básicamente inventó la ley y el orden. Sí, eso es lo que hizo Truman Capote. Y el libro lo manda a la fama como nunca antes. Pues sí, por cierto, si quieren conocer la historia más así sobre este asunto y sobre la escritura del libro, vean Truman Capote, como dice Terartes, es buena película. Es una biopic de Capote en esa época, interpretado por Billy Sigmund Hoffman. Ajá, Billy Sigmund Hoffman. Muy buena película, si quieren ver como todo el chisme detrás. Y si no, lean A Sangre Fría. La cosa es que A Sangre Fría lo vuelve una estrella mundial. Y si ya se juntaba con la crema innata de la sociedad gringa, con eso se convierte en una superestrella. Obviamente es muy joven Capote, tiene 30 y tantos años cuando publica este libro y se le abre el mundo. Y curiosamente, y aquí viene el asunto, un poco como Harper Lee, Capote no vuelve a escribir un libro. No vuelve a escribir un libro. Intenta escribir un libro. De hecho,
hay toda una historia que después da Sangre Fría, que él dice que ya es el genio más grande de los genios entre los genios. Quiere, y un poco ahorita haciendo eco a lo que estaba contando Gustavo, se decide a que él va a escribir el equivalente de En Busca del Tiempo Perdido, pero estadounidense, ¿no? Y neoyorquino. Porque él dice que él es tan genial como Marcel Proust y que su deber es escribir esta historia, supernovela que va a ser En Busca del Tiempo Perdido, que sus enemigos dirán además que no sabía ni de qué estaba hablando porque nunca leyó a Proust, porque insisto, Capote no era un gran lector, ¿no? O sea, no leía mucho. Empieza como a escribir, pero un poco nunca llega a concretar nada por varias razones. Algunos dicen que... porque además los asesinos de A Sangre Fría, no es spoiler, con eso comienza el libro, mueren ahorcados, ¿no? O sea, su condena es la cadena perpetua. Y un poco algunos dicen que Capote quedó un poco con culpa porque los usó y no hizo nada por impedir su muerte, aunque forjó una amistad con ellos. Otros dicen que pues se alcanzó su pináculo como escritor muy joven y nunca más pudo superarse. Y otra, también es cierta, que metido en la fama, pues Capote se dedica a la vida de excesos, ¿no? Se vuelve alcohólico, se vuelve drogadicto, tiene unas relaciones con muchos hombres súper tormentosas, y lo que también lo lleva un poco al límite es que se vuelve súper amigo de las chicas ricas nepo babies más grandes de Estados Unidos. Jackie Kennedy, ¿cómo se llama la otra que era una diva? Como estas gentes riquísimas, estas esposas de la sociedad gringa súper fina. Él se vuelve como su amigo y confidente, lo traen como mascotita. Y los Rockefeller, sí, o sea, toda la gente de la high, especialmente con las mujeres. Y escribe un famoso crónica, cuento, reportaje para una revista, donde básicamente cuenta los chismes íntimos de sus amigas. Ella las llamaba The Swans, las cisnes, ¿no? Y cuenta sus chismes y sus aventuras, sus infidelidades, todo. Y obviamente pues, sus amigas se convierten en sus enemigas. Y estamos hablando de que son mujeres ultra poderosas que también empiezan a bloquearlo y le hacen la vida imposible. Y hay todo un rollo y un chismazo en torno. Y también se dice que pues un poco ese conflicto, que él creía que ya estaba más allá del bien y del mal, pero en realidad pues sufrió, o sea, tuvo que enfrentar esta bronca con gente muy poderosa, realmente muy rica y poderosa, que también lo fueron abriendo, lo fueron orillando, y esto pues incrementó sus problemas de adicción. Y pues muere pues de una cirrosis y así, todo mal, apestado, sin volver a escribir nunca un libro. Dicen, pasó de Marcel Proust a Pepillo Origel. Es que Capote es como ambas cosas, ¿no? Y bueno, ese es el final de su vida. Termina muy mal, ¿no? Pero hay que aceptarlo. Se convierte en... Exacto, Wolf. Básicamente Capote creó a las Mean Girls. Exacto, eso fue lo que le pasó. Se quiso volver una Mean Girl. Pero también es cierto pues que Capote también había una especie de rencor también, porque pues él no era, o sea, no venía de la pobreza absoluta, pero sí de otra clase social, y también se daba cuenta cómo esta gente rica pues lo utilizaba, ¿no? Era como la mascotita, como qué divertido el escritor, qué elegante, tráiganlo, ¿no? Entonces también se cree que hay como una especie de venganza. Al final muere, se recuperan algunos de sus apuntes de su máxima novela y se han juntado y publicado, pero no está terminada y no resulta ser tan bueno como A Sangre Fría. Entonces queda un poco como atorado, muy joven.
Pero bueno, entonces ese es como el contexto de Capote, para que lo entiendan. Entonces les digo, por un lado está este mundo del glamour, del chisme, de los diamantes, del champán. Su otra faceta, donde escribe del sur, donde escribe, y escribe mucho de su infancia, ¿no? Y Capote siempre dijo que de sus cuentos y sus relatos, del que estaba más orgulloso, se jactaba y decía que él básicamente había revivido la Navidad, era con su cuento, del que vamos a hablar hoy, un relato navideño. Así se llama, un relato navideño, que es semi-biográfico y que para Capote él decía que era su mejor cuento y que su cuento era lo mejor del mundo. Y la neta es que es muy buen cuento, es un clásico de la literatura gringa y un clásico navideño que habla un poco de la otra obsesión de Capote, que es su infancia, ¿no? Capote es un escritor que tiene esta faceta, pero siempre que puede en sus escritos, ya sean literarios o en revistas y en periódicos, vuelve a la infancia, a esa infancia y a su identidad y a su sentir, y como que nunca puede zafarse de el niño, cosa que pues nos puede pasar a muchos y es una... Y de eso, ese es el contexto para contar un cuento de un relato navideño que ahorita les voy a contar. Vamos a hablar del cuento conocido como un recuerdo navideño, un relato navideño. Tiene como varias traducciones el cuento, bueno, el título del cuento. Y déjenme decirles que no sé si les pasó a los que lo leyeron, ahorita lo comentaremos. Súper recomendado, no solo para Navidad, sino en general. Pero ahorita les cuento de qué va. Pero este fucking cuento, cada vez que lo leo me hace llorar. Cada vez que lo leo me hace llorar. Y ¡ah, maldito cuento! Es como de... ya sé a dónde vas, ya te he leído 1000 veces. ¿Por qué cada vez que te leo me haces llorar? Y bueno, obviamente, entre unos... ya me dirán ustedes si... soy un chillón, también es cierto que soy un chillón. Y un sensiblero, es verdad, y algo cursi, no lo voy a negar. Pero... ya me dirán qué les parece. Y pues entre uno crece más, ahorita les diré por qué, entre uno crece más, pues este cuento te pega más, ¿no? Pero, o sea, yo ya lo había leído varias veces y hoy en la mañana lo releí y ya estaba llorando otra vez. Y es como, ¡oh, maldito Truman Capote con tu cuento navideño! Pero bueno, ¿de qué va? Literalmente es un recuerdo de Navidad, ¿no? Y es un cuento semi-autobiográfico que sí se basa en algo que le pasó a Capote. Obviamente está embellecido y tiene algunas cosas extras. De hecho, podríamos decir que hay como una segunda parte porque el otro no me acuerdo qué se llama. Creo que se llama Un invitado para Navidad o algo así. Porque digamos que Capote escribió 2 historias navideñas que están como un poco relacionadas. Pero ¿de qué se trata este recuerdo navideño? Para empezar, está narrado en primera persona por Capote, o el personaje que podemos llamar el niño, que es Body, ¿no? Y tiene la particularidad que está narrado por el niño y además por un tono muy infantil. Es decir, sí sentimos que nos lo está contando un niño, ¿no? Y básicamente... Body, el niño, lo que cuenta es que hasta te pide, ¿no? Como imagínate finales de noviembre, empieza a caer el invierno en Alabama y nos habla de un personaje que es una anciana, ¿no? Una anciana que es la mejor amiga de Body y Body es el mejor amigo de esta anciana. Esta anciana vive en la misma casa de Body y es su prima, ¿no? O sea, por los parentescos, que recuerdan que les dije que mandaron a Capote a vivir a la casa de unos parientes donde vivían un montón de personas. Pues, aunque él se siente rechazado y excluido, pues por su afeminamiento, no,
por su feminidad, o por sus rasgos afeminados, su sensibilidad. La única persona que lo entiende es esta anciana, que es su mejor amiga. Y es que esta anciana en sí misma también es rechazada por el resto de la familia. Es una mujer muy católica, ¿no? O sea, muy, muy religiosa, solterona, ¿no? Nunca se casó. Y tiene una inocencia y un carácter casi infantil que hace que de plano muchos, o sea, que crean que es como medio retrasada, que no lo es, pero así la considera el resto de la familia. Y pues luego genera una conexión con Body, que de por cierto, el niño que es Capote no se llama Body, pero la anciana tuvo un amigo, en toda su vida solo tuvo un amigo en su infancia que se llamaba Body. Body murió, ¿no? Y la anciana llama Body también al niño, ¿no? Como que lo relaciona como esa infancia. Y son muy unidos. Y lo que ocurre, y cuenta aquí, es que más o menos cuando se acerca el final de noviembre, de la nada, la anciana... la anciana un día se da cuenta y como que le llega la inspiración y dice: ya va a ser Navidad y tenemos que preparar las tartas. Y entonces Body cuenta cómo como momento del año se trata en que la anciana va a preparar tartas de frutas, ¿no? Ya saben, estas tartas de frutas navideñas para mandarle pues a sus amigos, que ahorita hablaremos de eso. Y comienza como todo un proceso, toda una historia, toda una aventura, que donde Capote nos va contando sobre la anciana y su relación con la anciana y la perrita, porque además, pa' colmo, o sea, como si no fuera suficiente la amistad de un niño y una anciana, además hay una perrita, que son como un trío, son un maravilloso trío, la anciana, el niño y la perrita, que además son pobres, ¿no? Pero todo el año juntan dinero para poder hacer las tartas a final de año. Y de una manera... es que ni siquiera sé si contarlo. Es que hay que leerlo. Porque es muy bello. Y entonces es como juntan el dinero, sus supersticiones. Por ejemplo, cuentan el dinero, no saben contar bien. Al parecer juntaron $13, pero la señora dice: no, 13 es el número de la mala suerte, porque es como supersticiosa. Y hasta tiran un centavo por la ventana. No están seguros si son 13 o menos, porque no hacen bien las cuentas. Pero es como, por si las dudas son 13, quítale un centavo para que no sea de mala suerte, ¿no? Y entonces empiezan su travesía y todo lo que van haciendo, que incluye, por ejemplo, ir a comprar un whisky, ¿no? A la casa como del bar de un indio americano, que obviamente es el tiempo de la prohibición, ¿no? Que es el tiempo de la prohibición, pero le van a comprar y van a conocer al indio y pues tienen miedo porque son una viejita y un niño menso y la perrita. Entonces por una parte van por el whisky, que el indio como que primero es muy rudo y luego como que se conmueve con ellos y no les cobra el whisky, nada más le dicen: nada, me tienen que dar unas de las tartas, ¿no? Y pasan días preparando las tartas y pensando a quién se la van a llevar, porque además las preparan, porque habla que la anciana y el niño no tienen amigos como de verdad, ¿no? Pero tienen amigos que son desconocidos, entonces preparan 30 tartas que mandan por correo. Además, para eso también juntan el dinero para mandarlas por correo. Y se las mandan a su gente super random, ¿no? O sea, por ejemplo, se las mandan al presidente, ¿no? Al presidente de Estados Unidos se las mandan porque una vez lo vieron en un desfile. O gente que en algún momento se paró a platicar con ellos. Así como hay un afilador que pasa al pueblo 2 veces al año. Pues él es su amigo y le mandan tartas. Le mandan a una pareja de extranjeros que un día se les ponchó una llanta fuera de la casa y platicaron con ellos un rato y tuvieron como una plática bonita, entonces les mandan tartas.
Y van haciendo como sus fantasías de a quién hay que mandarle las tartas, ¿no? O sea, son las únicas personas que les hacen caso, las que viven en sus corazones, porque ellos viven muy marginados y muy solos. Espero mi tarta, banda, exacto. Y entonces eso. Luego también el árbol de Navidad, ¿no? Entonces se meten al bosque. Voy a llorar. Voy a llorar contándoles la historia. Pero se meten al bosque, van por un árbol, ¿no? Que cortan, porque además la anciana sabe dónde están los mejores árboles. Y todos lo suben al carrito. El niño tiene un carrito, como un carrito de esos de juguete. Y ahí van subiendo todo, y van con la perrita a todas partes, van a cortar el árbol. Se los quieren comprar, ¿no? Pero no lo venden porque es suyo, es su árbol. Para ellos la Navidad es como el momento y donde su amistad como se pone a prueba. Dice, abrazo grupal mientras lloran. Ya sé, voy a llorar nada más de contar el cuento. Ah, maldito cuento, es muy fuerte. Porque es muy bello, ¿no? Luego hacen las decoraciones del árbol, ¿no? Y por ejemplo sueñan con comprar adornos navideños, esferas en las tiendas. Pero pues no tienen dinero para eso. Entonces las hacen con basura casi, ¿no? Todo el año, cuando comen chocolates, juntan como el papel metálico de los chocolates. Y cuando llega Navidad, con ese hacen como angelitos y todo, ¿no? Porque además la anciana quiere que el árbol esté decorado así que se caigan las ramas de tantas decoraciones. Entonces pasan días también haciendo, preparan incluso la cena, ¿no? Para el resto. Y voy a llorar. La parte que a mí más me conmueve es que además son como niños, ¿no? La anciana también es como una niña. Además siempre está hablando de Dios y todo, pero como una onda como muy mágica, ¿no? Y todo es como desde Body lo ve, ¿no? Dice Bofitos, cuando no puede... Exacto, ahí, porque cuando llega Navidad no pueden dormir porque están emocionados por los regalos, ¿no? Porque como que juntan de dinero y le dan regalo también a sus otros familiares, ¿no? Como regalitos, calcetines y cosas así. Dice, no llore o me hará llorar a mí también. Pero, digamos, el evento principal es que se van a regalar entre ellos. ¡Ay, no puede ser! Es que se quieren mucho. ¿Y qué se van a regalar? ¿No? Y aquí la parte... Ay, para no llorar, me hice daño con mi uña. Club de lectura navideño, terminé en lágrimas. Ya sé. Pero sueñan, digamos, cada uno sueña con regalarle al otro lo que más quiere en la vida, ¿no? O sea, como que su verdadero deseo es regalarle al otro algo así como espectacular. Y también cuando escuchas los deseos, pues también entra en perspectiva, ¿no? O sea, por ejemplo, Body sueña con regalarle a la anciana, entre muchas cosas, por ejemplo, un bote de cerezas con chocolate, ¿no? Porque una vez en toda su vida, en toda su fucking vida, solo una vez probaron las cerezas con chocolate. Y a la anciana le parecieron tan maravillosas que le dijo que podría comer eso el resto de su vida, ¿no? Entonces como que el niño sueña como si pudiera le regalaría así todas las cerezas. Dice una lloradita navideña, no hace daño. Todas las cerezas con chocolate del mundo para que sea feliz, pero pues no tiene dinero, ¿no? Entonces no tiene para regalarle. Y la anciana sueña con regalarle una bicicleta al niño, ¿no? O sea, como conseguirle una bicicleta, pero pues tampoco tiene nada, ¿no? Y entonces lo que se regalan son cometas hechas por ellos mismos. Y ya saben, ¿no? Y digamos, y aún así, aunque ya saben que se van a regalar cometas, no pueden dormir en Navidad porque están emocionados con los regalos. Y de hecho cuando desayunan en Navidad y está la comida navideña, en realidad ellos ni comen porque lo que quieren
es ir a ver los regalos. Y los regalos son las cometas que ya saben que se van a dar porque se la vienen dando toda la vida. Ay, es muy bello. Y justo salen en Navidad a volar las cometas, ¿no? Entonces es como toda una imagen así de postal que es hermoso. Dice, y las suyas sí servían, no como las del libro de la SEP. Ajá, y las de ellos sí servían, porque además la anciana resulta que hace como las mejores así cometas del planeta, ¿no? Y tiene una escena donde le va a la anciana como a abrazarlo y decirle que lo quiere y que estaría dispuesta a robar una bicicleta por él, ¿no? Y es como de, eso no... Bueno, y luego, si esto no es suficiente para que lloren, también guardan un dinero porque a la perrita todas las navidades le compran un hueso en el carnicero, ¿no? Así un huesote. Y la perrita agarra el hueso y lo entierra, y cada año entierra los huesos en el mismo lugar, ¿no? Dicen que la NASA debió reclutar a la anciana. Y pues un poco es como este recuerdo, ¿no? O sea, como de la Navidad, que no tiene nada que ver como con la fiesta religiosa ni nada, sino como un momento de conexión entre esta amistad de tres, ¿no? De un anciano, un niño y un perro, que es como no inventes, es lo que te rompe el corazón. Y, spoilers, ahí viene el final, pues mientras escribe, ¿no? O sea, te va contando esta idea. Porque además también para ganar dinero participan en concursos de la radio para ver si se ganan algo. Y sueñan con ser ricos y regalarse cosas. Y es como un recuerdo que tiene el niño que cuenta que se acabó. Y te dice, ya es como de, maldito capote, en el corazón el puñal. Pues que además esta historia que te cuenta es el último recuerdo navideño, ¿no? Porque es la última Navidad que pasa junto a la anciana. Porque a él, digamos, en esta onda de que es el raro, como que no les gusta, como que sienten, la familia siente que tienen que corregirlo, lo mandan a un como una escuela militarizada, ¿no? Entonces, él lo que quiere es quedarse con su amiga, pero lo mandan a la escuela militarizada. Y lo último que te cuenta es que continúan. Sí, toman whisky juntos y se emborrachan con el whisky que les sobró de los pasteles. Se emborrachan y bailan, y bailan. Hasta la perrita se emborracha. Pero ya separados, pues siguen teniendo correspondencia, ¿no? Y le siguen mandando las tartas, ¿no? Les digo que voy a llorar, nada más de pensar. Le mandan las tartas y siguen teniendo esta correspondencia y siguen soñando. Pero pues obviamente a la distancia ve cómo se va deteriorando, ¿no? O sea, cómo se va deteriorando su amiga, pues por la vejez. De hecho, la perrita muere, ¿no? La perrita muere pateada por un caballo y la entierra. Es que te digo todo. Y la entierran a la perrita donde enterraba sus huesos, ¿no? Entonces como de... Dice el zapato, según yo ni se debían emborrachar con eso. Es como darle rompope a un niño con gelatina, cuestionable. Pero no importa, no, porque bueno, o sea, comen la gelatina, pero pues se emborrachan con el whisky, ¿no? Y además dicen que es un whisky acá súper... pues imagínense de la prohibición. Y un poco nunca vuelve a ver a la anciana, ¿no? O sea, dice Halfway, ya me puse triste. Ya sé, es el objetivo de este cuento. Y yo sé, a lo mejor es medio cursi y la Navidad, pero está tan bien escrito, que es bien pegador. Pero bien pegador. Les digo que cada vez que lo leo, chillo. Y un poco, o sea, como que el niño, que aquí ya no se especifica si cuando lo escribe es tan niño, ¿no? Como la siguiente parte. O sea, de hecho te habla de la última carta. Dice, está muy triste, doctor, es una historia muy bella.
Dice, la carta, la última que recibió, y al final pues es como, les voy a leer, dice. No lo voy a leer porque voy a llorar. Y imagina él las cometas, ¿no? No lo voy a leer. Escríbelas, Terartes. Escríbelas en el chat. Porque ya estoy haciendo el ridículo. Dice que es 20 años después. Y el final del cuento. Toman capote. ¿Qué les digo? Ya me hicieron llorar. Ay. Sí. Soy como Moe leyendo Mujercitas. Y al final, ¿cómo dice? Descubrieron que eran mujercitas. Así, si quieren que llore como mujercita, este fucking cuento. Bueno, la portada es Audrey Hepburn, pero no hagan caso, pero este cuento. ¿Qué les pareció? Gambare Senpai pone capibara. Vamos, bueno. ¿Qué les puedo decir? Claramente me encanta este cuento. Claramente me encanta el cuento, ¿no? O sea, se nota. Pero vamos a hablar al respecto del cuento, porque me encanta, y leeremos los comentarios de los que participaron después de 30 segundos, porque va un comercial. Si quieren seguirme viendo llorar, no se vayan. Los que se van a ser atrapados en el mundo de los comerciales. Entonces se cancela Mujercitas. Y miren, ya Terartes puso el final. Ándale, polvitos. Es como polvitos el Miss Fortune. Dice Terartes. Yo justo puse un tweet de Moe llorando con Mujercitas después de leer el cuento. Halfos dice, jamás agradeceré lo suficiente porque me regalaron la sub. Ah, pues estás a salvo, Half God. Y pues a ustedes, ¿qué les pareció el cuento? Aquí tengo varios, vamos a leerlos ahorita. Pero ¿qué les puedo decir? Es un cuento muy conmovedor. Seguramente algunos me dirán que... Pero les digo, también yo soy bastante facilón para la lloradera, ¿no? O sea, también tengo que ser sincero, me conmuevo fácilmente con la literatura. Pero este cuento es muy potente, es como droga dura, es como, ¿por qué te haces eso? Es como, ¿han visto el...? Me sentí así en la mañana. ¿Han visto este audio que utilizan como mucho en TikTok? No me acuerdo exactamente cómo dice, pero es como de... No pasa nada, Pecas, voy y vuelvo, voy a ver a mi ex y regreso, Pecas. Va a estar tranqui, no pasa nada. Y luego la segunda parte del audio es como de, no, Pecas, sí estuvo bien fuerte, no recomiendo. Así me sentí en la mañana cuando saqué el libro. Dije, no, Pecas, vengo, no me va a pasar nada. Y no inventes. Dice Zapato, yo no entendí cómo vivían. O sea, quién cocinaba, porque no sé cómo sobrevivían para hacer sus hobbies y aparte que comiera la familia. No, o sea, comían con el dinero de la familia y la anciana cocinaba para todos. Y sus hobbies, pues no eran como hobbies, más bien pasaban todo el año haciendo recolecta y haciendo trabajitos y haciendo cosas raras y divirtiéndose y siendo felices, ¿no? Para la Navidad, pero en realidad, pues vivían del dinero de la familia, ¿no? O sea, viven del dinero de la familia que, pues que si lo piensan, pues les está dando asilo a los dos, a la anciana y al niño, ¿no? Que no tienen nada y de eso viven. Ajá, por ejemplo, como dice Big Rose, hay una parte donde habla que sacaban lana matando moscas, les pagaban por matar moscas. Tarza dice, yo pienso que Capote deja eso a la imaginación, un poco para no meterse en detalles y otro poco para no pensar en lo feíto. Sí, que también hay una cuestión como de la romantización, ¿no? Obviamente hay un aspecto de romantización, porque obviamente es una vida dura, ¿no? Es una vida llena de carencias, de vejaciones y hasta cierto punto de violencia, ¿no? Una violencia que ejercen contra estos dos, hasta la perrita, estos tres personajes.
dice Mercurión, vamos Doc, de una de tus famosas críticas. No tengo críticas super duras para Capote. Bueno, para Capote sí, pero para este cuento no, es muy bonito. Y dicen, y pues sí, Capote sí era un genio. Y lo que, bueno, me voy a esperar a que acabe un poco el comercial para decir esto. Matan moscas, una vez en la granja, bueno, como ahí encuentran un pollito que tiene 3 patas y entonces se arman como un circo de fenómenos y cobran para ver al pollo de 3 patas. No, o sea, es como todas sus pequeñas aventuras, ¿no? Entonces hay violencia contra ellos, claro. Pero el recuerdo y... A ver, estamos por volver. O sea, sí hay una romantización, pero obviamente ahí está la violencia de fondo, ahí está la precariedad, la pobreza, el abandono. Pero justo lo que Capote quiere hacer es justo que incluso dentro de ese dolor, en ese horror mundo Remy, como ponen ahí, también hay momentos para la felicidad, ¿no? O sea, también hay momentos, y que en este caso tiene que ver con la inocencia, tanto de la anciana como del niño, como de construir tu propio mundo, ¿no? Incluso aunque te está llevando la fregada, hay momentos y cosas que hacen que valga, ¿no? En este caso, la amistad, ¿no? O sea, la amistad es el tema. Dice Big Roses, en efecto es literatura. Y pues va pegando más. O sea, algunos de ustedes son muy jóvenes, pero este cuento también va pegando más conforme creces y vas perdiendo gente que quieres, ¿no? Y gente mayor. Entonces es como... directo en el corazón, maldito Truman Capote. Lo sabías. Lo sabías. Entonces, es un cuento que se puede leer y pues por eso Capote estaba orgulloso de esto. ¿Saben a cuánta gente ha hecho llorar Capote con este cuento? O sea, y en su momento. Y además pues retrata como este campo como estadounidense, estas vidas, ¿no? Como de los apartados, como de los alienados, pero que encuentran sentido en su vida, no en grandes aventuras, sino con la alegría cotidiana, ¿no? De la existencia. Entonces, es muy bonito. Ya sé, yo soy un cursi. Sí, soy un cursi, discúlpenme. Discúlpenme por ponerme cursi con un cuento navideño que es triplemente cursi. Pero me parece que es muy hermoso, ¿no? O sea, cómo retrata esa parte. Y además, cómo lo teje Capote, que es como una especie de anécdota, ¿no? Se siente como si te contara una anécdota. Te va envolviendo con los pequeños detalles, con los pequeños gestos, con la vida cotidiana entre ellos, estos personajes. Y luego, pues, te clava el cuchillo, ¿no? En la cara. O sea, tal vez es un efecto que podríamos decir facilón, pero efectivo es. Y entonces, mi opinión es que es un gran cuento y que puedo leerlo y llorar cada vez que lo leo. Y pues con eso, bien Capote. Súper fan de Capote. ¿Ustedes qué opinan? Díganme quiénes están presentes de los que hayan mandado este comentario para leerlos ahorita en vivo y podemos continuar. Dice Half: yo no pude leerlo, pero ya lo haré, pero me recuerda a Remy, jaja. Sí, está súper Remy. Mercurión dice: todavía me hace gracia cómo hablas de las críticas como si fueran Satanás comiendo niños cuando son la cosa más suave y tranqui que puede decir como crítica. Eres un dramas. Soy un dramas, pero soy malo también. Pero lo que pasa es que mis críticas son, espero, algo constructivo. Dice Terartes: también lo importante que a veces son las rutinas tradicionales como les da sentido a nuestra vida, aunque sea por un periodo pequeñito. Dice el Zapato: siento que es una tragedia apta para toda la familia. Ajá, ajá. Dice Gustava: yo primis, que está cortito mi Dice Capibara: tanto recordar a los seres amados que se han ido y pensar los que aún están aquí podrían irse, me parte el alma. Este cuento desencadena eso en mí. Sí, es muy cruel. Que por cierto hay segunda parte. Bueno, no es segunda parte de ese cuento, pero hay otro escrito de Capote que es también, aunque se siente un poco más como crónica, aunque también podría ser como cuento. No me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien tiene el dato? Si es como un invitado para Navidad o algo así, que cuenta la historia de una Navidad que pasa con su padre.
pero justo vuelve la anciana y ahí sí dice cómo se llama, que ahorita no me acuerdo. Tiene como un apodo. Y justo como esta anciana lo anima a que vaya esa Navidad con su padre, aunque él le tiene miedo a su padre porque no lo conoce y porque también es un viejo medio horroroso, ¿no? Entonces hay como otro lado que complementa este cuento y también es muy bonito, aunque este es el que se lleva las palmas. Dice Luis, leer el cuento me animó a poner el arbolito, no lo iba a poner. Espíritu navideño, te recuerda que el espíritu navideño es no necesariamente es We Wish You a Merry Christmas, ¿no? O sea, es como otra cosa. Déjenme este es el comentario que nos mandó Gustavo. Gracias Gustavo por participar, que dice: hola y buenas noches a todos. Para empezar, en la primera página sabes que el cuento te va a pegar duro y te va a hacer llorar, desde la ternura de la abuela hasta las aventuras de Buddy con ella. Me gusta mucho que este narrador, desde la perspectiva de un niño, le da un toque más tierno a la historia. Por otro lado, me da la idea de que siempre es más lindo el proceso para lograr algo que el resultado en sí, porque en ese viaje compartes momentos increíbles con tus seres queridos, y me parece que está muy bien retratado en el cuento. Ah, y me gustó esta frase, a ver si no nos hace llorar. En cuanto a ti, sí nos va a hacer llorar. En cuanto a ti, podría dejar este mundo con un día como hoy en la mirada. Y ya. Gracias por leer y hacer el club posible. Hoy estamos de chillones. Muchas gracias, Gustavo. Pero sí. Desde el inicio sabes que te va a pegar. Seguramente habrá alguien que me dice: yo no lloré ni sentí nada. Pero si me dicen eso es que no tienen corazón. Los juzgo duramente. Dice, ya que ya le hice llorar. Gustavo dice: pone el árbol en soledad viendo feo a todos. Terartes dice: creo que el cuento El invitado del día de acción. Ajá, creo que es ese. Es que no me acuerdo bien, pero también es navideño y es Capote viajando a Nueva Orleans. De niño. ¿Quién más quiere que lea su comentario? Tengo aquí el de algunos. Muchas gracias a todos los que participan. Recuerden que su participación es lo que hace posible el club de lectura. Dice: el que no sintió nada lo baneamos. Terartes dice: yo... Ah, bueno, vi Roses y luego Terartes. Hay alguien acaba de llegar. Ed Trooper, muchas gracias por el follow. Gracias. Soy Andrés, el Dr. Dulcamara, y hoy estamos llorando con cuentos navideños. Gracias por el follow. A ver. Este es de Big Roses, que además mandó una hoja en blanco porque él siempre le echa mucha producción y dice que su compu implotó y por eso la mandó mortal. Y dice: ay Dios, está muy chiquito. Me voy a acercar a la pantalla. Dice: se construye un relato en el que la Navidad, vista desde la distancia temporal de un recuerdo, se convierte en un símbolo de cercanía familiar y momentos compartidos impregnados de una profunda nostalgia. El cuento no se limita a describir una festividad, se convierte en una reflexión sobre las tradiciones, la anticipación que precede a las celebraciones y los recuerdos imborrables que te dejan. A través de la evocación de estas experiencias pasadas, el narrador captura la esencia de lo que realmente importa en la vida: los lazos humanos, la simplicidad de los gestos y la capacidad de encontrar felicidad en lo pequeño. El relato, al tratar con la Navidad como un conjunto de recuerdos preciosos, resuena profundamente conmigo, ya que en lo personal siento un desagrado por las festividades navideñas, a pesar de la comercialización y el énfasis en el intercambio de obsequios que la modernidad ha impuesto. Lo que realmente valoro de estas fechas es precisamente la posibilidad de rememorar los momentos compartidos con seres queridos. La Navidad en el cuento no se celebra a través del consumo, sino mediante el acto de generosidad emocional, de conexión genuina y de la creación de recuerdos que perduran más allá. Este enfoque, centrado en los recuerdos más que en los obsequios, refleja lo que considero la verdadera esencia de las festividades: la capacidad de compartir momentos de alegría y transmitir a través de gestos sencillos una sensación de pertenencia y afecto. Esos momentos, aunque fugaces, se convierten en los pilares sobre los cuales se construye la memoria emocional, y es precisamente en ese aspecto que el cuento cobra una resonancia especial.
No obstante, la historia, aunque envolvente en su lectura, culmina en un tono agridulce, al recordarnos que todo es efímero. La coincidencia de que esos momentos felices no durarán es inevitable, y esa toma de conciencia aporta una sensación de melancolía, ya sé, por eso lloramos, necesaria para valorar aún más lo que tiene el presente. La vida en su naturaleza es transitoria, y el cuento nos invita a aceptar esa fragilidad, mientras nos muestra que, a pesar de la pérdida, los recuerdos permanecen y se convierten en refugios que deseamos revivir. Y continúa. En mi caso, utilizo las festividades como un pretexto para reunirme con los seres queridos y compartir una conexión humana que en ocasiones puede parecer ausente en el día a día. Sin embargo, siento que no es necesario esperar a las fechas señaladas para generar estos vínculos. Los recuerdos y las experiencias compartidas pueden surgir en cualquier momento, independientemente de la fecha. Si bien mi vida no ha estado marcada por tragedias, soy consciente de que los momentos difíciles llegarán, y mi esperanza es que mis seres queridos estén a mi lado tal como yo lo estaré para ellos. El cuento de Capote, en su delicadeza, me recuerda la importancia de atesorar esos momentos y vivir plenamente relaciones humanas sin esperar a que sea Navidad para hacerlo. Muchas gracias y espero que la pasen bien en esta y futuras fechas, y compartir estos momentos también los tengo en mí. Muchas gracias, Big Roses. Sí, muy emotivo. Sí, pero, y sí, pues es que es la fragilidad, ¿no? ¿Qué dice Zapato? No, Doc, yo ya no juego. El verdadero domingo de bajón, dice Bofitos. El Trooper dice: hola a todos, pensé que la recomendación de libros iba a ser en Bully Canal, por eso llegué tarde, jaja. No, la recomendación sí va a ser en Bully. Hoy estamos haciendo el club de lectura, Trooper. No sé si lo sabes, pero tenemos aquí un club de lectura. Y ahora leímos un cuento de Truman Capote, edición navideño, y estamos llorando. Pero las recomendaciones... De hecho, únete al club si quisieras participar y quieres leer. Pero habrá recomendaciones en Bully Podcast. Dice que se acaba de hacer Twitch para seguirme. Muchas gracias, Trooper. Muchas gracias. A ver. Ahora vamos a leer la reflexión, comentario de Terartes. Además, Terartes es fan de Truman Capote, entonces a ver qué nos va a decir. Dice Terartes. Estas son palabras de Terartes. Podemos hablar sobre lo hermoso que narra Capote, los escenarios, el ambiente y en general. Todo parece un gran poema nostálgico. Uno donde todos los problemas en la infancia no existen, o tal vez no eran tan importantes, pero los pequeños momentos que pasamos con las personas que queremos, o que solo nos hacen caso, son los más importantes y definitorios en nuestra vida. Que el cuento utilice esta inocente ignorancia para no detallar sobre el abandono y posible maltrato parental y la severidad de la enfermedad de la abuela, me recuerda mucho a los cuentos de los hermanos Grimm, donde las cosas más sádicas y violentas son contadas con tanta naturalidad que pasan tan desapercibidas hasta que lo piensas más a detalle. Y es que nuestros recuerdos muchas veces funcionan de esta forma, obviando muchos detalles, pero centrándonos completamente en un lado más positivo, algo con lo que podemos contar en nuestros momentos oscuros, pero tal vez no aguantarían un escrutinio más riguroso. Sí, seguramente esto fue más oscuro. Dice: me recordó muchísimo un dato que se dijo en el Bully Podcast sobre cómo nuestra memoria es súper maleable y cambia los recuerdos dependiendo del contexto en el que se encuentre. También el cuento, con tanta tragedia y tanta melancolía, me hace pensar en que es tan reciente el evento que no ha tenido el tiempo para procesarlo completamente, pero es agradable saber que en momentos terribles todos podemos buscar cometas en el cielo, ya ven los cometas, malditos fucking cometas, y seguir intentando. Antes de terminar, te quiero agradecer a Todex o Todox en el chat, y sobre todo al Doc por este pequeño espacio que me ha hecho leer más de lo normal, pero sobre todo las cosas, poder compartir un poco de mis pensamientos con los demás y permitirme escucharles y no quedarme exclusivamente con mi interpretación. Ustedes son geniales, que tengan felices fiestas. Muchas gracias, Terartes.
Y sí, es un fragmentito de memoria y nos hace pensar cómo recordamos, ¿no? ¿Qué tomamos y cómo construimos también? Y Capote lo hace, pues, con una gracia que dices, maldito viejo, si era un genio, ¿no? Y él decía, en su onda como, les digo, de socialité y gente elegantiosa, él incluso llegó a decir que él había revivido el espíritu navideño con su cuento. Y es de, cállese viejo payaso, pero maldito viejo payaso, tenía razón. Muy bien. ¿Quién más quiere que lea su texto? Tengo el de Lale Lilo Luis, tengo el de Yesh y tengo el de Capibara. Entonces, si alguno de ustedes está aquí y quiere que lo lea, adelante, póngalo. Terartes dice, también quiero recomendar muchísimo What Remains of Edith Finch. Es un juego contrastante con el tema de la romantización, pero a un nivel tóxico. Juegazo. What Remains of Edith Finch es un super juego. Creo que ese también me hizo llorar, pero les digo, no es muy difícil al parecer. A ver. Creo que dice Luis. Bueno, Luis pone un cagarita triste, entonces asumo que voy a leer el de él. ¿Qué dice? Estas son las palabras de Luis. Dice: esta lectura fue bastante bonita por la temporada y las emociones que causa en muchas personas. Parece bastante común que en las familias siempre queda alguien que termina haciendo compañía de los más pequeños, y aunque sea su tía, tía abuela o alguna relación familiar donde esa persona es mayor, se conforta como si fuera similar a los niños, como en este cuento. Es bonito ver los recuerdos que tiene el hacer las tartas o el acompañarte por la perrita Queenie, recuerdos que le quedarán para siempre al protagonista. Quizá la Navidad a veces es triste porque recordamos las personas que no están y cómo fue esa última Navidad o las cosas que hacíamos en la temporada. Siento que a Truman Capote también le dará tristeza escuchar la musiquita de las series navideñas. A Truman Capote solo lo había leído en su primera novela, Otras voces, otros ámbitos. Este cuento me recordó mucho esa historia del sur profundo. El siguiente año me pondré de meta a leer sus obras más conocidas como A Sangre Fría o Desayuno en Tiffany's. Y no te arrepentirás, Luis. Muchísimas gracias por tu comment. Ay, Luis ya nos compartió en el Discord el arbolito que estaba decorando mientras yo lloraba. A ver. Ah, muy bonito. Listo para la acción navideña. Dice... ¿Quiere? Ah, el Discord, déjenme le comparto. El Discord. Por alguna razón no está funcionando el comando. ¿No? Ah, no me dejó copiarlo. Ok. Capibara y Yesh. A ver. Primero Yesh, porque está en ese orden. Yesh dice: buenas noches, Doc. Acabo de leer el cuento desde la primera página. Se me hizo un nudo en la garganta. Capote narra sus momentos al lado de su mejor amiga, esos tiempos de la infancia que seguramente recordó toda su vida, sobre todo en diciembre. Es una historia que me recuerda que tal vez en algún momento me llegue el momento de ser una prima que tenga momentos felices con un joven mozo. Tal vez no, pero esta historia me lleva a apreciar aún más los momentos que atesoraré hasta mi muerte con mi familia. Gracias, doctor, por la recomendación. Que por cierto, ¿les gustó la recomendación? Yo creo que este es el cuento de Navidad, ¿no? Bueno, si no tomamos en cuenta la novela que se llama Un cuento de Navidad. Pero, según yo, si hay que entrarle al espíritu navideño, o sea, si alguien es este cuento, ¿no? Y Capibara dice: este cuento me pareció muy bonito y triste, ya que desde que comenzó la historia empecé a disfrutar cada momento entre Buddy y su amiga y la manera en la que el autor nos relata estos. Sin embargo, conforme fui avanzando en la historia,
me puse a pensar sobre los recuerdos navideños que tengo con mi familia, como poner el árbol, preparar la cena y de vez en cuando hacer un pequeño intercambio. Sin embargo, cuando llegué al final de la historia, me sentí bastante triste por Buddy, ya que no pudo volver a ver a su amiga, la cual siguió con las tradiciones. Por otro lado, lo que realmente me hizo reflexionar fue cómo las relaciones entre los familiares se distancian al punto de que entablar una relación superflua con un desconocido del día a día tiene más valor que tu propia familia, lo cual supongo que también le pasó al autor en su infancia. Sí, ya te conté su movidita infancia, por lo que logré apreciar y atesorar con más intensidad cada momento que he vivido con mi familia y seres queridos, por lo que también quiero invitarlos a apreciar este tipo de momentos. Yo creí que querías invitarlos a leer el cuento. En general, este cuento me pareció bastante bajoneadoramente bonito y me hizo volver a encender mi espíritu navideño y a querer aún más a mi mamá, a mi abuelita y a mi gata. Felicidades a todos. Atentamente, Capibara. Y además dice: también quiero agradecerle a usted, Doc, por brindarnos este espacio para conocer nuevas personas y compartir momentos increíbles entre nosotros. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, amigos. Muchas gracias a ustedes. Y sí, este maldito cuento levanta el espíritu navideño que creíamos muerto al principio del podcast, ¿no? Dice Luis: la verdad, a Truman lo conocía y hypeaba más porque sale en la portada de un single de The Smiths. Se llama The Boy with the Thorn in His Side y siento que sí queda con capote. Pues sí, la verdad, yo también creo que es un cuento que digo, es un título que va con capote de los comerciales, pero pues ¿qué les digo, amigos? Es un cuento muy conmovedor, muy bien escrito y que les digo que nos habla del otro lado de Capote, ¿no? El que no parecería, por sus historias y por todo lo que ya les conté, que Capote puede o tiende a ser muy frívolo, ¿no? En este mundo de la imagen, de la riqueza, de lo etéreo, de los lujos, de la socialité. Pero aunque tiene esa imagen, y sí lo era, también Capote también tenía esa dimensión. Justo al final, en Capote se encierra y se oculta esto, ¿no? Como una profundidad, una sensibilidad, una fragilidad infantil que está presente todo el tiempo, ¿no? Y que a veces parecería que se nos olvida, y con su vida de escándalos y con su muerte y con sus adicciones, como que está este otro mundo de Capote que se ve en varias novelas, en varios cuentos, pero yo creo que este cuento es así como de... ese es el Capote que está debajo, como de toda esa... como de todo ese caparazón, ¿no? Como de todo ese caparazón duro y adusto y algo witty y algo también... Capote era el como de... que no tome mal, no sé por qué tomó mal mis intentos por destruirlo. O sea, también era una bitch, ¿no? O sea, Capote era bien bitch. Pero dentro de todo está esto, ¿no? Entonces, creo que al final también nos sirve para pensar, digamos, este año que hemos jugado con el Club de Lectura. Sí fue este año, ¿no? Ha sido este año todo. Todo ha sido 2024, ¿no? Entonces, como que hemos visto un montón de autores, autoras, ¿no? Con distintas perspectivas, con distintas vidas, con distintas maneras de apreciar, de afrontar el evento literario, de representar la existencia, la vida humana, las pasiones, lo que llevamos dentro. Pero al final, pues solo es una parte, ¿no? O sea, los escritores también a su vez son seres complejos, ¿no? Con estas dimensionalidades. Y creo que Truman Capote con este cuento, pues nos da así como un vistazo a como el... justo como ponen aquí la portada de los Smiths, ¿no? Como el niño con una espina en el interior, ¿no? O sea, ese otro
que nos sabe pensar en la complejidad humana. Y con eso llegamos al final de nuestro relato navideño, recuerdo de Navidad de Truman Capote. Conmovedor, efectivo, muy bien escrito, poético y un buen cierre para nuestra Navidad. ¿Ustedes querían cuentos de Navidad? Servido. Y fanfarria de victoria. Muchas gracias, Terartes. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este cuento? ¿Qué les pareció este club? Hacemos muchas cosas. Únanse, si no se han suscrito, suscríbanse al canal. Me encantará que se unan a la comunidad para que estén atentos a las cosas que hacemos por acá. Gracias a Icoman, gracias Mishi por venir y gracias al raid que ha llegado. Y pues ahora sí, yo soy Andrés, el Dr. Dulcamara navideño. Nos vemos para la próxima. ¡Y feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Horneen tartas, emborráchense con sus abuelas y mándenle tartas al presidente Roosevelt. Descansen y nos vemos para la próxima. Bye.